¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy durante el mercado tuvimos la noticia de la Fed, entonces vamos a hacer un análisis breve de qué es lo que pasó con la Fed, si es lo que estábamos esperando, lo que no estábamos esperando, etcétera. La verdad es que en noticias a nivel general no hay mucho que agregar. Lo que vimos hoy a la mañana en el Morning Call, las noticias del día fueron la suba de la inflación en Alemania, que fue realmente agresiva e inesperada. O sea, está subiendo mucho más de lo que se esperaba en consecuencia de la crisis y de la guerra, si se quiere, económica con Rusia, ¿no? Yo llamo guerra económica a esta pelea, obviamente, que hay de restricciones al comercio y de barreras, ¿no? Eh, que está motivada a su vez por la guerra real entre Rusia y Ucrania. Bueno, en cuanto a la Fed, lo que vimos hoy fue un discurso, me parece que se esperaba, ¿no? Es un discurso que no sorprende, no genera grandes sorpresas, pero quizá tiene sentido hacer algún análisis puntual. Yo creo que, por un lado, los 75 puntos básicos que sube la Fed hoy era algo esperable, el mercado lo estaba descontando, alta probabilidad, o sea, en ese sentido no tuvimos sorpresa. Muchos dicen, bueno, o me preguntaban, mejor dicho, ¿no? Si no tuvimos sorpresa, ¿por qué la volatilidad? ¿Por qué ese movimiento, ese cimbronazo a la baja, al alza? Eso, bueno, propiamente dicho, tiene que ver con la volatilidad del mercado. Ahora vamos a ver un poco de por qué se genera esa volatilidad, para entenderla un poco mejor y también entender cómo operarla, porque lo que sucede es esto generalmente. Eh, hay algunos que actualmente están haciendo, que me parece interesante, está bueno, hacer una emisión en vivo, que posiblemente lo hagamos para la próxima vez nosotros. El tema de la emisión en vivo es que si uno realmente está operando, te quita atención. Entonces uno tiene que hacer varias cosas a la vez y la verdad es que como yo estoy más operando que otra cosa y ayudando a operar a los clientes de Trader Pro, se me complica un poco, digamos. No es, digamos, nuestra empresa no es una empresa que solamente difunda información, sino que tenemos la idea de, sí, difundir todo lo que es operación y herramientas de valor para el inversor, pero la verdad es que lo que nos interesa en nuestra comunidad es ayudarlos a operar bien y mejor. Y en ese operar bien y mejor, la verdad es que requiere una atención que hacer un vivo, no se puede hacer todo a la vez y genera más distracción que otra cosa, me parece. Pero bueno, también es verdad que varios me lo pidieron, entonces hoy no llegábamos porque ya estaba sobre la hora y estaba con otras cosas, o sea, con otras cosas en el mercado, pero con otras operaciones. Pero para la próxima, sí, seguramente lo hagamos. Habiendo dicho esto, lo que nosotros habíamos hablado ayer y hoy fueron algunos comportamientos que podíamos esperar del mercado. No intentando adivinar qué es lo que iba a pasar, sino entendiendo qué iba a pasar con la volatilidad o qué podía pasar con el mercado. El mercado está en una tendencia, para mí, bajista. No veo argumentos, ni creo que sea importante estar buscando el piso, ni estar buscando las señales de cuándo el mercado se va a dar vuelta. O sea, las señales, creo que nosotros, una cosa es tenemos que tener una visión del mercado, pero tenemos que operar lo que se ve. Y lo que se ve es un mercado bajista y que estamos en un proceso, como decíamos ayer, que se está poniendo, que no se terminó, que está siendo agresivo, que hay una suba de tasas y recién se puede estar discutiendo cuánto se va a subir la próxima reunión. O sea, todavía no se está ni siquiera discutiendo si se van a mantener. Entonces me parece bastante prematuro ir por esa línea de acción. Entonces en la línea de acción de estamos bajistas, el punto es cuándo nos vendemos, porque tampoco nos queremos vender en el piso, porque nos vamos a comer toda la corrección posiblemente. Porque no existe un mercado que caiga y que no tenga correcciones. En la caída va a tener correcciones. Lo que queremos es vender las correcciones. Siempre cuando vendemos las correcciones y sale bien, tiene sabor a poco, porque decimos, si sabíamos, vendíamos más. Con el diario del lunes, todos queremos haber vendido más. Pero bueno, ese es un proceso normal, nos pasa a todos en algún punto. Entonces, ¿qué dijo la Fed hoy? Básicamente 75 basis y el punto importante fue
que iba a incrementar la velocidad de ventas del balance. Entre esos activos, que hay treasuries, hay diferentes tipos de activos, pero básicamente son bonos. Entre otras cosas, lo que tenemos, y que es bastante la proporción, son los conocidos como MBS. Los MBS son los Mortgage Backed Loans, que son los, básicamente son los paquetes de hipotecas que tiene la Fed, que lo que busca comprando esos paquetes hace que la tasa de las hipotecas a 30 años bajen. Pero claro, cuando lo vende, suben. Ya la reacción general del mercado es esa: cuando se compra el activo, sube el precio, entonces baja la tasa, es inversamente cuando lo vende. ¿Qué sucede? Hoy la tasa la tenemos arriba del 6%, como venimos viendo, la de las hipotecas, que viene desde el 2-3% hace 2 años, 3%. Entonces subió más del doble, eso hace que los pasivos suban a más del doble, al menos todos los que tienen hipotecas. Si queremos saber quiénes son los que tienen hipotecas, a números así muy por arriba, 80% de los que compran propiedades lo hacen con hipotecas, con lo cual ahí ustedes están viendo cómo es uno de los activos más utilizados por todo el mercado, ¿no? No solo el mercado bursátil, por más que se trance en el mercado bursátil, acá estamos hablando de economía real, de la cuota de la hipoteca. Entonces, la venta de estos paquetes que se va a acelerar, esa venta de paquetes va a generar una presión sobre las hipotecas, sobre la tasa de las hipotecas, que la va a empujar al alza. Esa tasa de hipotecas que va a empujar al alza, ¿qué va a hacer? Va a empujar a la baja los precios de las propiedades. Empujar a la baja los precios de las propiedades y al alza el precio de los préstamos para todos los que son tasa variable, que son también la mayoría. Eso genera un combo difícil de digerir, digamos, para el inversor. Porque obviamente que si sucede eso, y que va a suceder, digamos, ¿no? Acá no estamos discutiendo o planteando si va a suceder, sino que estamos intentando entender cuáles son las consecuencias de eso y si el mercado ya lo priceó o le falta pricearlo. Bueno, lo que vimos hoy fue eso, fue el mercado priceando los diferentes escenarios, y en cuanto Powell dijo que se iba a acelerar esta venta de activos, vimos una baja que derrumbó el mercado. ¿A dónde lo derrumbó y cómo lo derrumbó? Bueno, vamos a darle una mirada al gráfico. Lo que estamos viendo es el Standard & Poor's, básicamente, el SPI, el ETF. Nosotros veníamos hablando de algunos niveles de precio que son los que nos interesan. Siempre van a ver, cuando hablamos en todos los servicios, digamos, nosotros hoy en Rudolph tenemos diferentes servicios. Básicamente podemos decir que hay dos grandes ramas. Uno es la capacitación en opciones, porque yo entiendo que, tenemos un montón de capacitaciones que son gratis, ¿no? La de opciones 101 es gratis y es una introducción. Después tenemos el curso avanzado de opciones, en donde le sirve tanto al operador de opciones como al que no opera opciones, porque entender las opciones les enseña a entender por debajo de la superficie del mercado lo que está sucediendo. Lo que muchos ven como una trampa bajista, un bull trap, un bear trap, ¿no? Un bull sería alcista, un bear sería bajista. Todos estos movimientos que a veces no tienen mayor explicación desde el análisis técnico, muchas veces y generalmente sí lo tienen si analizamos por debajo de la superficie. Por eso digo, entender las opciones le sirve a todos, nunca está de más. Entonces lo que ahí tenemos es un curso que entiendo yo que es práctico y que es muy efectivo para enseñar, porque lo que les enseña es de una forma estructurada los contenidos para que ustedes los puedan ir utilizando, que no sea información, sino que sea conocimiento. Y la diferencia entre la información y el conocimiento es que la información es un montón de información propiamente dicho suelta, qué es el delta, qué es el gamma, qué es esto, cómo se mira esto. Pero lo que sucede muchas veces es que cuando uno lo quiere llevar a la práctica, no sabe cómo hacerlo y no percibe o no ve un ángulo para sacarle valor, básicamente. Entonces, por un lado, uno tiene un montón de información suelta,
pero no se generó ese conocimiento en donde uno puede utilizar esa información para beneficio propio o generar una operación ganadora. El curso abarca todo, abarca obviamente la información, la teoría y abarca la práctica. Y la práctica hay casos reales que yo siempre voy actualizando videos. Los anteriores no los borro, sino que voy agregando nuevos videos. Ahora, por ejemplo, estoy agregando los últimos ejercicios que se hicieron, que si ustedes van a la cartera de Rudolf, que es pública, los pueden ver, pero bueno, acá lo que hago es les agrego la explicación en el paso a paso para que la tengan. Y después tenemos el otro servicio, que es el de acompañamiento a los inversores, asesoramiento, que es Trader Pro, que ahí lo que hacemos es seguimos el mercado en el día a día y en cómo lo miro yo y bueno, y en intentar básicamente en optimizar la posición o la visión que tienen ustedes sobre el mercado. Si ustedes tienen, digamos, ahí la idea no es que ustedes me sigan solamente, sino es que entiendan cómo lo analizo yo y que ustedes puedan comparar en cómo lo analizan ustedes y tomar lo que les sirva. Y bueno, y además yo les enseño o les muestro otras formas de analizar el mercado que muchas veces o algunas yo no las uso, pero sí que están y son buenas, pero bueno, yo me siento más cómodo con otras, así que yo ahí voy tirando diferentes cosas y la idea es que ustedes puedan utilizar toda esa información y ese conocimiento y vean cómo utilizarlo en el día a día en el mercado. Entonces, lo que decíamos, por ejemplo, lo que veníamos viendo estos días venimos viendo niveles de precio. En los niveles en donde el precio generalmente o entendemos que se va a dar vuelta o que se puede dar vuelta. Siempre son alternativas que entendemos que son de alta probabilidad de ocurrencia. Es donde yo me siento cómodo operando. Entonces yo tengo una visión de mercado en donde no soy tan tendencial. O sea, sí tengo una visión de fondo, pero en donde busco niveles de precio, en donde creo que el activo está barato y está caro, ¿no? En donde digo, bueno, en esta zona estaría caro, en esta zona estaría barato. Y voy viendo día a día, semana a semana, cuáles son esas zonas. Cuando analizábamos ayer, estábamos parados en esta zona de acá. Entonces, una de las zonas había sido, fue la zona alta del valor, que fue esta zona de acá, esta Value Area High, 387. Y si analizábamos las opciones, veíamos que en esta zona, donde está la línea verde, es donde teníamos una cantidad de calls bastante importante. Y por el otro lado teníamos los puts en la zona de 377, que es esta zona que yo estoy marcando acá. Sería un poquito más ancha si queremos. Y teníamos, bueno, ya en esta zona sería un precio bastante más bajo del mercado. O sea, en cuanto a la desviación estándar sería la parte baja. Pero el mercado también sabemos o lo vemos bajista, entonces era esperable que pueda bajar, ¿no? ¿Qué sucedió en el mercado mientras hablaba Powell? Primero tuvimos un movimiento fuerte a la baja. Vamos a poner un gráfico un poco más. Entonces, acá lo que estamos viendo son las zonas donde se operaron grandes volúmenes. Estas zonas son 388 y 384. Y bueno, y 377 sobre el cierre. Y si miramos los momentos, fue en este momento a las 15:35 que se operó un gran volumen. Estos fueron, acá podemos identificar 3 rallies, ¿no? Esto lo vamos a achicar y lo vamos a correr para que no moleste. Y vamos a tener identificado el esto es un sell-off, es decir, ¿cómo identificamos un sell-off? Básicamente porque esta es la figura, es una vela negra o roja, grande y que no tiene corrección, que es diferente a esta caída. ¿Qué es un sell-off o qué es un rally? Bueno, es un movimiento muy agresivo en donde hay compradores agresivos, básicamente pegándole o llevándose, en este caso pegándole al bid, en el caso contrario llevándose el offer. Esos movimientos son característicos y hay que identificarlos. Esos son los que nos dan una gran oportunidad a los traders. Si los podemos identificar y si entendemos el mercado de opciones y los podemos identificar,
generalmente nos dan grandes oportunidades con buenas relaciones de ratio riesgo-beneficio. Entonces, acá tuvimos la primera, la verdad que esta funcionó bien, y acá tuvimos la segunda y la tercera. En este momento tuvimos una venta muy grande, pero hubo compradores que lo sostuvieron, porque los compradores estaban siendo más agresivos. Acá hubo un cruce, pero estaban siendo más agresivos. Esto generalmente tiene una explicación que reside en que el market maker está cubriendo el delta, entonces tiene la necesidad de cubrir y sale y paga, no le queda otra alternativa. Entonces va a pagar a mercado, va a pagar al offer y va a absorber la liquidez generando esto. Miren que esta vela, bueno, ahí lo tapé justo, pero esta vela negra, miren el volumen que tiene y la amplitud. Digamos, el esfuerzo sería el volumen, o sea, la fuerza con la que se está empujando el precio y el precio cómo reacciona. Y luego tenemos una vela que tiene menor volumen y el precio, miren cómo se mueve. ¿Cuántas veces entra esta vela en esta vela? No sé, 4 o 5 veces. Bueno, ese es la diferencia entre esfuerzo y resultado, digamos, en diferentes niveles de precio y, el esfuerzo que es el volumen y el resultado que es el precio. Ese volumen que generó en el precio. A su vez, esto se daban dos condiciones. Una es que estábamos en la zona alta y que también la habíamos visto ayer, porque esto puede ser de hoy, pero si miramos la de ayer, veíamos lo mismo, veíamos algo muy parecido en el gráfico de ayer. Y por otro lado, lo que estábamos viendo es que era la zona alta del valor. Entonces, si seguimos con la estrategia que nosotros venimos utilizando ya hace días, y bueno, desde siempre, digamos, pero hace días que la expliqué en el webinar de Trader Pro, lo que nosotros hacemos es, si tenemos una visión de mercado bajista, entendemos que el mercado va a bajar. Entonces buscamos las zonas más convenientes para vender. No nos apuramos a vender, porque es importante saber o pensar hacia dónde va el mercado, pero es más importante vender en el precio correcto, el timing, digamos. Y ese timing, nosotros lo que buscamos es vender en las zonas en donde entendemos que está caro. Y para entender que está caro usamos el volume profile, básicamente. Entonces, en estas zonas donde creemos que el precio está por encima de su precio de balance, entonces creemos que hay un desbalance al alza, y además vemos un movimiento así de un rally, bueno, es una zona de venta. Y bueno, efectivamente con el diario del lunes después funcionó bien y tuvimos una baja bastante fuerte y continuada del mercado, pero no hubo grandes sell-off así puntuales como el que vimos a las 3 justamente, sino que vimos volatilidad intradiaria y terminó 1.71 abajo el índice. Vamos a ver qué pasó en Galicia, que es, vamos a ver, Galicia. En Galicia voy a incrementar un poco el tiempo porque si no se ve. Galicia pasó exactamente algo muy parecido, porque cuando el Standard & Poor's pega la suba, yo estaba operando algunas bases, entonces algunas las tengo un poco más en la memoria que otras, pero yo venía operando la 2.67 y venía operando, y ya antes de las 3, cuando vi que estaba en un precio que me parecía que estaba bajo, fui comprando la 2.77, que esas estuve comprando, y tenía la 2.87 que la tenía comprada y la aguanté porque entendía que la volatilidad estaba baja. Ese era un momento, pero más allá de que la volatilidad estaba baja o que se operó bien, digamos, el tema es por qué se operó bien, es entender. O sea, a nosotros nos gusta entender, como a todo trader que quiere mejorar, por qué ganamos cuando ganamos y por qué perdemos cuando perdemos, o sea, dónde estuvo el error y dónde estuvo el acierto. Si no, no hay forma de aprender. Entonces ese trabajo tiene que ser un trabajo diario, ¿no? No me quiero poner muy filósofo, pero el de autoconocimiento, digamos. Lo que veíamos es que el mercado estaba por acá abajo en esa zona, porque fue justo en estos momentos. Entonces en esta zona aprovechamos a comprar y
entendíamos que con la volatilidad diaria se podía llegar a vender algo. Y bueno, con la volatilidad diaria que llegó arriba del área de Value Area High, que sería, nosotros siempre vamos a estar mirando, recuerden, no esta, sino las anteriores, porque esta se está desarrollando. Entonces, si el mercado se pone alcista y llega hasta acá, y bueno, el POC de volumen también va a subir. Entonces, nosotros vamos a mirar esta zona y esta zona. Y podemos hacer incluso algo, si quieren, algo así. Y decir, bueno, en esta zona sería la zona de precio en donde está caro. Vamos a poner la palabra caro, ¿no? Y esta zona, podríamos decir que sería una zona donde el precio está barato. No es tan mecánico como vender y comprar. Yo no lo hago así, al menos, porque me parece que le falta algún condimento adicional. Pero sí son las zonas en donde empiezo a buscar qué vender y dónde vender. Y en estas zonas de compra de abajo, digamos, la vamos a poner azul, es donde empiezo a buscar qué comprar y cómo comprar, ¿no? Sería una cosa así, acá vendemos, acá compramos. Hoy tenemos un margen estrecho, hay días que tenemos márgenes un poco más amplios, ¿no? Y hay días en donde nosotros perdemos el rango, entonces, porque por ejemplo en este día cuando el mercado se va alcista, nosotros no buscamos techos, en ese caso yo no busco techos. Cuando digo nosotros, pues me refiero al grupo porque un poco medio que hacemos cosas parecidas, pero no busco techos, sino que espero a ver cuándo se produzca un techo y una vez que se produce, ahí lo voy a tomar como punto de referencia. Si no, hay que utilizar otra técnica, que ya no es la de operar la vuelta a la media. Si vamos a operar una tendencia, no estamos operando la vuelta a la media, sino que estamos operando el despegue de la media. Y ahí lo operamos de otra forma, no estamos buscando techos. Entonces en este caso lo que hicimos fue eso, compramos acá, vendimos acá. Y acá el juego que yo hago habitualmente, o uno que se puede hacer, que a veces lo puedo hacer o no, si ustedes tienen un strangle, supongamos tienen 100 lotes, 100 de compra y 100 de venta, cuando el precio baja, si ustedes entienden que es un retroceso, lo que pueden hacer con los lotes que tienen comprados es, por ejemplo, sumar algunos lotes a la baja, o sea, cuando el precio baja suman unos lotes, entonces se quedan 120 contra 100, o cuando el precio sube, lo que hacen es venden algunos lotes más, entonces se quedan 100 contra 120 vendidos. Tienen que buscar que esa proporción no sea 300 contra 100, porque ahí la van a cagar básicamente, cambiaron la estrategia, pasaron de tener un strangle a tener algo que va a ser así. No, tienen que siempre con relaciones que no afecten a la estrategia, que en el peor de los casos es algo que además pueden arreglar. Obviamente que cuando decimos la palabra arreglar, nadie quiere arreglar y siempre el arreglo cuesta caro, o sea, cuesta dinero. Después vemos si caro o barato, pero cuesta. Nadie quiere arreglar ni defender posiciones, o sea, eso significa que nos equivocamos. Pero lo que es interesante, por ejemplo, uno tiene un bull, entonces si el precio sube y uno cree que estamos en la zona de sobrecompra, alguno usará el RSI, otro usará las zonas que uso yo, otro, no sé, mirará la luna, le dice estamos en zona de sobrecompra, creo que va a bajar. Lo que pueden hacer, por ejemplo, es el bull, ustedes lo tienen armado con uno por uno, uno comprado y uno vendido. Pueden vender otro, que lo van a vender a un precio mayor, y ahí armaron un ratio con una buena característica o una buena condición, que es que vendieron un poco más caro. Si el precio baja, están en el mundo ideal porque recompran el que vendieron al final y otra vez se quedan con un bull y esa ganancia la pasan y ahora la capturaron. Si el precio sigue subiendo, bueno, no es el mejor escenario, pero lo defienden como un ratio. Y así pueden jugar con varias, hay muchas combinaciones. Nosotros ahora, el mes que viene, yo ahora les voy a dejar un formulario para que se anoten a lo que les interesa. Vamos a hacer una masterclass de 2 horas, yo creo que va a durar 2 horas, pero bueno, si hay más preguntas va a durar un poco más, de justamente cómo trabajar todas estas estrategias. Tanto estrategias mensuales por vencimiento, estrategias de swing trading y algunas quizás hasta de day trading. Pero lo que vamos a enfocarnos no es en el day trading en sí, sino es en el manejo de las estrategias. La verdad es que todas las estrategias se manejan igual.
lo que cambia es la velocidad y el tiempo que tienen para pensar. Entonces, la masterclass esta justamente se va a enfocar en eso, en cómo es el adecuado manejo de las estrategias, cuáles son las más efectivas, cuáles funcionan más en Estados Unidos, cuáles funcionan en Argentina. Hay algunas diferencias entre unas y las otras, y en entender cuál es más conveniente de acuerdo a la condición de mercado. Así que bueno, les mando un saludo y nos estamos viendo en el próximo video.